El cosmos se extendía como un océano infinito de silencio y misterio. En medio de ese abismo estelar, una nave de exploración sarniana, la Velora Prime, se desplazaba con elegancia entre los sistemas periféricos de la Vía Láctea. Los sarnianos eran una especie antigua, de piel cristalina y pensamiento colectivo. Habían conquistado cientos de mundos, domesticado soles, y moldeado lunas a su antojo. En su arrogancia cósmica, creían haber alcanzado el pináculo de la evolución inteligente. Durante siglos, habían escuchado rumores en las redes subespaciales, ecos de una antigua civilización en el brazo de Orión. No se trataba de una especie viva, decían los registros, sino de ruinas de algo que alguna vez respiró poder. Para los arnianos, esas historias eran poco más que mitos de los comerciantes interestelares o de los piratas que inventaban leyendas para asustar a los jóvenes cadetes. Sin embargo, la Velora Prime fue enviada para confirmar la verdad. El sistema al que llegaron no tenía nombre, solo coordenadas olvidadas. A medida que se acercaban al tercer planeta, los sensores comenzaron a captar señales débiles, casi ahogadas por el polvo cósmico y las tormentas solares. Eran estructuras metálicas, enterradas bajo capas de tiempo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la capitana Seira Baltuum fue la precisión geométrica de las ruinas. No eran los restos caóticos de una raza primitiva. No, había simetría, diseño, poder. Capitana, dijo el oficial científico, cuyas cuerdas vocales emitían una vibración metálica, detectamos radiación residual de antiguos reactores de fusión. Los cálculos indican que estas estructuras tienen más de 150.000 años. Fusión. Seira arqueó las crestas lumínicas de su cabeza. Ninguna civilización conocida alcanzó ese nivel tecnológico en esa era. Un silencio reverente llenó el puente de mando. En los ventanales panorámicos, el planeta azul giraba lentamente, envuelto en nubes plateadas. Era hermoso y, al mismo tiempo, inquietante. ¿Podría ser una especie extinta?, preguntó otro de los oficiales. El científico asintió. Sí, pero la escala de estas construcciones no se parecen a nada que hayamos visto. Estas megaciudades eran globales. Y hay rastros de satélites en órbita, aunque colapsaron hace milenios. Seira observó los datos proyectados frente a ella. Ciudades cubiertas por selvas, estatuas erosionadas, montañas talladas en formas que desafiaban la comprensión. Era un planeta muerto, pero no silencioso. Algo en sus estructuras, en su alineación, en sus materiales, gritaba poder y advertencia. Decidieron descender. La nave atravesó las nubes, y cuando la atmósfera los envolvió, los sensores captaron una anomalía, una señal de origen artificial, aún activa. Débil, casi como un suspiro en la eternidad. La capitana ordenó un aterrizaje de precisión. La Velora Prime tocó tierra en lo que alguna vez fue una metrópoli llamada Washington DC, aunque ese nombre, grabado en los cimientos de una piedra corroída, carecía de significado para ellos. Allí, entre ruinas cubiertas de yedra, encontraron lo imposible, un dispositivo de transmisión aún emitiendo una frecuencia constante. El científico lo examinó. Esta tecnología no se apaga. Lleva 500.000 años funcionando con energía residual. Eso es imposible, susurró Seira. El dispositivo era una esfera metálica del tamaño de un corazón sarniano. En su superficie había inscripciones en un lenguaje desconocido, pero perfectamente conservadas. Los símbolos no parecían simples letras, eran marcas de advertencia, y su disposición irradiaba una elegancia matemática casi divina. Activaron una interfaz de traducción universal. El texto apareció en el aire, y aunque las palabras eran antiguas, el mensaje era claro. Aquí duerme la humanidad. No entres sin permiso. No despiertes a los titanes. La capitana retrocedió instintivamente. Los sarnianos eran una especie que no temía nada. Habían exterminado depredadores estelares y esclavizado razas enteras. Pero algo en ese mensaje, la calma, la seguridad, la fría confianza, les heló los núcleos de energía. Seira ordenó enviar sondas a los polos, al fondo de los océanos, a los desiertos cubiertos de vidrio. Lo que descubrieron fue más desconcertante aún,
bajo la corteza del planeta dormían gigantescas estructuras metálicas. No eran bases. No eran ruinas. Eran naves. Miles de naves. Acopladas, enterradas, esperando. La capitana comprendió entonces que aquel mundo no estaba muerto. Estaba dormido. Y la especie que lo había habitado no había desaparecido. Había decidido esperar. Los sensores detectaron un pulso electromagnético. No provenía de la velora prime. Venía del suelo. Seyra sintió un estremecimiento recorrer la nave. Las luces parpadearon, los escudos vibraron. Un símbolo humano comenzó a formarse en los monitores de la nave, un estandarte con franjas y estrellas. Una voz resonó en todas las frecuencias conocidas. No era una voz alienígena. Era humana, antigua, profunda. Se ha detectado intrusión no autorizada. Protocolo Centinela activado. La humanidad no ha muerto. Solo observa. El miedo invadió a la tripulación. Por primera vez en siglos, una especie conquistadora comprendió el significado de la palabra temor. Y sobre la superficie del planeta, el aire comenzó a vibrar con una energía desconocida. Las estructuras enterradas comenzaron a despertar, una tras otra, como corazones volviendo a latir después de un largo sueño. El mensaje que había advertido "no despiertes a los titanes" ya no era una advertencia. Era un recordatorio demasiado tarde. La humanidad había despertado. El temblor comenzó como un leve murmullo en el subsuelo, una vibración que se propagó por las ruinas cubiertas de musgo y piedra. Las aves que aún sobrevivían en aquel mundo silencioso levantaron vuelo, formando círculos caóticos sobre las ruinas de lo que una vez fue el hogar de los humanos. Desde la órbita, la velora prime registraba picos de energía que superaban cualquier escala conocida por la ciencia sarniana. La capitana Seyra observaba con una mezcla de fascinación y terror cómo los indicadores de energía se disparaban más allá de los límites rojos. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó, su voz resonando por todo el puente de mando. El científico principal, Trex Boluun, analizó los datos con desesperación. No lo sé, capitana, pero el planeta está despertando. Las lecturas provienen de puntos distribuidos por toda la superficie, océanos, desiertos, cordilleras, incluso el núcleo del planeta. Algo está reaccionando a nuestra presencia. En la pantalla principal apareció una imagen. Desde los océanos surgían columnas de agua de varios kilómetros de altura. En su interior, inmensos cascos metálicos emergían del fondo marino, cubiertos de algas, pero intactos. Aquellas estructuras no eran simples barcos, eran fortificaciones móviles, acorazadas, diseñadas para la guerra. Las cámaras de las sondas transmitían imágenes imposibles, enormes estructuras cilíndricas ascendiendo desde el hielo antártico, con símbolos humanos grabados en sus costados. Letras corroídas por el tiempo, pero aún legibles: USS Leviathan, Europa Sentinel, New Horizon Command. Son naves, murmuró Trex, con los ojos cristalinos abiertos de par en par. Naves de guerra, humanas. La capitana sintió que algo dentro de ella se quebraba. No podía aceptar que una especie extinguida durante 500.000 años hubiera dejado semejante legado. Imposible, susurró. Ni siquiera el Imperio Sarniano posee flotas de ese tamaño. Pero las imágenes no mentían. Las ciudades enterradas se abrían como flores metálicas, revelando hangares, torres de defensa, reactores de fusión gigantescos que aún latían con vida. La atmósfera misma parecía cargarse de electricidad mientras un rugido subterráneo se expandía por todo el planeta. Una señal emergió de entre las interferencias. Era una transmisión encriptada, pero la nave logró decodificar parte del mensaje. Una voz humana, femenina, con un tono grave y firme, resonó en el aire. Protocolo Centinela en ejecución. Desbloqueo de archivos estratégicos. Reactivación de flotas en curso. Identificación del intruso, especie no humana. Nivel de amenaza, desconocido. Respuesta, activación del escudo de Gaia. Los sarnianos se miraron entre sí, en silencio absoluto. El escudo de Gaia comenzó a manifestarse en los instrumentos de la nave,
una red energética gigantesca que cubría toda la superficie del planeta, como una esfera de luz azulada. La Velora Prime intentó retroceder, pero fue demasiado tarde. La energía del escudo los atrapó, inmovilizándolos en órbita. «Perdemos propulsión», gritó el ingeniero jefe. «Todos los sistemas están siendo absorbidos». Una corriente de energía ascendía desde la atmósfera hacia la nave, drenando lentamente sus reservas. Los sarnianos jamás habían visto algo así. En sus guerras, eran ellos quienes dominaban la tecnología energética, quienes absorbían los recursos de los mundos conquistados. Pero ahora, estaban siendo despojados por un planeta que llevaba 500.000 de años dormido. Seyra, presa de una mezcla de pánico y fascinación, ordenó transmitir un mensaje de paz. «Envíen señal diplomática. Ahora». Trex intentó conectar el comunicador subespacial, pero una voz lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Era la misma voz humana. Mensaje recibido. Análisis en curso. Resultado: intrusión no autorizada. La humanidad observa. De pronto, el espacio se iluminó. Los satélites que orbitaban la Tierra, corroídos por los siglos, se reactivaron simultáneamente. Miles de luces se encendieron, formando una red perfecta que rodeaba el planeta como un enjambre de centinelas. Luego, una nueva figura emergió del lado oscuro de la Luna, una estructura tan grande que eclipsaba las estrellas detrás de ella. La tripulación sarniana contuvo el aliento. No era una luna artificial, ni una estación orbital. Era una nave. Una colosal nave de guerra, dormida en el silencio durante eras. En sus costados, brillaban letras aún más imponentes, UNSC Titanus Prime. La capitana comprendió lo que estaban viendo, una flota completa de supernaves humanas ocultas en los rincones del sistema solar. Había decenas, quizás cientos, desperdigadas en Marte, la Luna y los anillos de Saturno. Todas estaban despertando, respondiendo al mismo llamado. El científico habló con voz trémula. «Capitana, si esas naves poseen siquiera una fracción de la energía que registramos, podrían destruir nuestro imperio entero». Pero antes de que pudiera responder, la Velora Prime tembló violentamente. Una de las naves humanas, enorme como una ciudad flotante, se movió lentamente. Un rayo de luz salió de su costado, escaneando a la nave sarniana con precisión quirúrgica. Una nueva transmisión apareció en todos los canales de comunicación. Esta vez, la voz era distinta. Masculina. Antigua. Profundamente humana. Registro de contacto confirmado. Archivo histórico recuperado. Especie identificada, no humana, hostil por naturaleza. Iniciando respuesta disuasoria nivel 1. El cielo estalló en luz. Desde la superficie terrestre, torres enterradas durante milenios comenzaron a disparar columnas de energía hacia el espacio, alcanzando las naves sarnianas. La Velora Prime apenas tuvo tiempo de levantar sus escudos antes de ser golpeada por una onda de choque que sacudió el tiempo mismo. «Los escudos no aguantan», gritó el ingeniero. Y en medio del caos, mientras el espacio se encendía como un amanecer de guerra, la capitana Cera comprendió algo con una claridad aterradora. Los humanos no habían desaparecido. No habían sido conquistados. Habían esperado. Habían preparado un mensaje para todo el cosmos, un mensaje de advertencia que los sarnianos, en su arrogancia, acababan de activar. La humanidad duerme, pero no muere. Despiértanos, y verás. El espacio alrededor de la Tierra se había transformado en un espectáculo de poder antiguo y divino. La flota sarniana, que hasta hacía unas horas se creía invencible, flotaba impotente ante una fuerza que no comprendía. Las lecturas eran incoherentes, la energía de las naves humanas superaba los límites de lo que la física galáctica consideraba posible. No eran simples armas, eran reactores vivientes, fusionando ciencia y mito, acero y espíritu humano en una misma entidad. La Velora Prime, aún temblando por los impactos del escudo de Gaia, intentaba recomponer su sistema de navegación. En la penumbra azulada del puente de mando, el científico Trex Volún analizaba los datos que su consola apenas lograba sostener. «Esto no tiene sentido»,
capitana, dijo con voz apagada. Estas naves no deberían existir. La cantidad de energía que emiten es equivalente a la salida total de una estrella enana. Y sin embargo, están contenidas. La capitana Cera observaba la transmisión holográfica que mostraba la Tierra. Donde antes había visto un mundo muerto, ahora contemplaba un orbe envuelto en un brillo azulado, como si el planeta mismo respirara. En las regiones donde los humanos habían levantado antiguas ciudades, las lecturas mostraban estructuras subterráneas de tamaño continental. Eran fábricas, arsenales, laboratorios y campos de energía interconectados. No fue destrucción, susurró la capitana, con un tono que rozaba la reverencia. Fue preparación. En ese instante, una transmisión se abrió por sí sola en el puente de mando. La imagen era borrosa al principio, pero pronto se materializó una figura humana. Llevaba un uniforme de diseño desconocido, adornado con símbolos que parecían combinar todas las naciones de la vieja tierra, estrellas, alas, cadenas rotas, hojas de laurel. Su rostro no era completamente real, sino una proyección, un eco digital de alguien que había vivido hace cientos de milenios. Mensaje del almirante Nathan Cole, Fuerza de Defensa Unificada de la Tierra. Fecha, ciclo solar 512.043. Si estás recibiendo esto, significa que la humanidad ha sido perturbada antes de su despertar. No importa quién seas, escucha bien. Este planeta no es tu conquista. Es nuestro legado. El holograma giró su mirada, como si realmente estuviera viendo a la tripulación sarniana. Nosotros sabíamos que vendrían. No los tuyos, quizás, pero sí otros. Civilizaciones que, creyéndose dioses, tratarían de jugar con lo que no entienden. Así que dormimos, no por miedo, sino por estrategia. Cada pulso, cada átomo de este planeta está conectado con el alma de nuestra especie. Si tocas la Tierra responde. Y cuando responde, no queda nada. El mensaje se cortó abruptamente, reemplazado por una imagen en tiempo real. El suelo de la Tierra se fracturaba, liberando estructuras metálicas gigantescas, torres que ascendían hasta la estratosfera. Desde sus cúspides, lanzaban haces de luz dorada hacia el cielo, alimentando la red del escudo de Gaia. Trex apenas podía creer lo que veía. Capitana, están encendiendo su red cuántica planetaria. Es un sistema de defensa basado en la manipulación gravitacional. Eso no es tecnología, es una singularidad controlada. El espacio mismo parecía doblarse alrededor del planeta, como si la Tierra se convirtiera en el núcleo de un vórtice que absorbía energía de todo el sistema solar. Las ondas de la velora Prime fueron arrastradas y desintegradas por el campo. La nave comenzó a perder estabilidad orbital. Activen impulsores de escape, gritó Sejra. Pero antes de que pudieran moverse, una de las naves humanas, la UNSC Titanus Prime, giró lentamente su cañón principal hacia ellos. La tripulación quedó paralizada. El arma no disparó, simplemente los observó. En su costado, los sensores sarnianos detectaron algo inquietante, las marcas térmicas de miles de núcleos biológicos en su interior. No eran solo máquinas. Había vida allí. Trex tragó saliva, con un terror ancestral reflejado en sus ojos. Capitana, esas naves no están vacías. Hay señales de actividad biológica. Hay humanos vivos dentro. El silencio se apoderó del puente. Si era cierto, significaba que la humanidad no había desaparecido. Habían dormido dentro de sus propias armas, protegidos por su tecnología, esperando el momento en que el universo necesitara recordar quién gobernaba realmente los cielos. Entonces, una nueva transmisión cruzó todas las frecuencias conocidas. Era un canto. Un himno. No en el idioma universal, sino en la lengua antigua de los humanos. Una melodía grave, poderosa, que resonaba a través del vacío. Dormimos bajo estrellas rotas. Soñamos con fuego y acero. Cuando el cosmos nos olvide, volveremos, y será eterno. Los sensores del Velora Prime captaron múltiples detonaciones de energía en el espacio profundo. Otras naves humanas estaban despertando,
saliendo de órbitas ocultas detrás de planetas, lunas y cinturones de asteroides. En cuestión de minutos, una flota de proporciones mitológicas rodeó la Tierra. Miles de luces blancas se encendieron en formación, alineándose con precisión militar perfecta. Cada nave era un gigante, forjado con la misma audacia que alguna vez impulsó a los humanos a cruzar los océanos y conquistar el vacío. La capitana Seyra, con la voz quebrada por la mezcla de asombro y miedo, apenas pudo susurrar. Ellos, nunca se fueron. Y entonces comprendió la verdad, los humanos no solo habían construido máquinas de guerra. Habían creado herederos. Entidades híbridas entre conciencia y acero, programadas para custodiar su legado, para mantener viva la llama del espíritu humano, incluso si la carne desaparecía. El universo había olvidado a los humanos. Pero las máquinas no. Las máquinas los recordaban. Y ahora, por primera vez en medio millón de años, la humanidad respiraba otra vez. Mientras el sol bañaba al planeta en una luz rojiza, la UNSC Titanus Prime desplegó sus insignias. Una voz humana, resonante, indomable, cruzó todas las frecuencias de comunicación galáctica. A toda vida consciente del cosmos. La Tierra ha despertado. Somos la humanidad. Recordad quién enseñó a las estrellas a temer. El mensaje no era una amenaza. Era una advertencia. Una promesa. El universo se detuvo. No en sentido literal, pero así lo sintieron millones de seres en cada rincón de la galaxia. Las transmisiones del despertar de la Tierra se extendieron como un fuego imposible de contener. En cuestión de horas, cada civilización con una antena o un sensor funcional había recibido el mensaje. Las viejas potencias imperiales, los reinos mercantes, las especies guerreras, todas lo escucharon. Asterisco, la Tierra ha despertado. Asterisco. Las palabras se repetían, traducidas por los sistemas automáticos, pero ninguna traducción capturaba su tono. Había en esa frase una gravedad que superaba el simple lenguaje, era una declaración, un veredicto histórico, un eco de autoridad que hacía temblar las almas más endurecidas. Mientras tanto, en la órbita terrestre, el infierno y la gloria se entrelazaban. La flota humana, aquella que había dormido medio millón de años, comenzó a reconfigurarse en una formación de combate. Gigantescas naves de guerra emergían desde la sombra de los planetas interiores, cada una con nombres que evocaban la memoria de antiguas eras, asterisco asterisco USS Hyperion asterisco asterisco, asterisco asterisco Europa Ascendant asterisco asterisco, asterisco asterisco Gaias Ras asterisco asterisco, asterisco asterisco UNSC Exedes asterisco asterisco. Desde los océanos, las plataformas Leviatán ascendían impulsadas por reactores que aún rugían con vida. Desde la Antártida, los enormes cruceros atmosféricos se elevaron rompiendo el hielo milenario. Y en los cielos de Marte, un coloso de kilómetros de longitud, el asterisco asterisco Titanus Prime asterisco asterisco, encendió su núcleo. La luz azul que emanaba de su corazón era tan intensa que, por un momento, la superficie del planeta rojo pareció volver a brillar como un amanecer perdido. En el puente de mando del asterisco Velora Prime asterisco, el pánico había sustituido la incredulidad. La capitana Seyra observaba los monitores, impotente. Cada intento de comunicación, cada protocolo de escape, cada maniobra, todos fallaban. Era como si el espacio mismo obedeciera a la voluntad humana. No hay forma de escapar, capitana, dijo Trex con voz rota. Nos han encerrado en un campo gravitacional dinámico. Está usando el propio tejido del espacio-tiempo para inmovilizarnos. Entonces, Seyra miró hacia la Tierra, que resplandecía con un poder casi divino. ¿Qué quieren de nosotros? Una nueva señal se abrió. No era una transmisión visual, sino algo más profundo. Una frecuencia que resonaba en la mente de cada miembro de la tripulación. No hablaba en palabras, sino en imágenes, en emociones, en recuerdos. Era la voz colectiva de la humanidad, o tal vez, la conciencia que habían dejado atrás. Nosotros dimos forma al fuego. Nosotros enseñamos al universo lo que era el miedo. Y cuando llegó nuestra hora, no morimos. Dormimos, porque el cosmos aún no estaba listo para nosotros. El mensaje se expandió en oleadas mentales,
proyectando visiones, los primeros humanos levantando ciudades bajo soles extranjeros, enfrentando razas hostiles con tecnología improvisada, resistiendo guerras que duraron siglos. Mostraban sacrificios, flotas destruidas, mundos perdidos, y, finalmente, el silencio. Un silencio voluntario. No fue derrota. Fue decisión. Dejamos este mundo preparado, no para regresar, sino para recordar. La capitana sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No entendía por qué. No eran su especie, no eran su historia, y sin embargo, algo en esas palabras tocaba la fibra más profunda de su ser. Por un instante, comprendió lo que significaba ser humano la obstinación, la capacidad infinita de resistir, de soñar incluso al borde de la extinción. En la superficie del planeta, los antiguos centros de comando despertaban uno a uno. Enormes torres de control emergían del océano, conectándose entre sí mediante haces de energía. Miles de drones y autómatas, diseñados con inteligencia cuántica, comenzaron a reconstruir las estructuras deterioradas. Era como si el planeta mismo rejuveneciera, como si el espíritu de la humanidad lo recorriera otra vez. Desde las ruinas de Nueva York, ahora una jungla petrificada bajo los siglos, surgió una figura metálica de proporciones imposibles. Medía más de 300 metros, y su rostro, aunque inhumano, evocaba la imagen de un guerrero antiguo. Grabado en su pecho, brillaba un símbolo aún reconocible, un círculo con un globo terrestre en su centro. Trex, observando desde los sensores de largo alcance, apenas pudo hablar. Eso es un androide táctico clase Éxodo. Según los registros antiguos, eran los guardianes de la humanidad. Cada uno llevaba en su interior la mente de un comandante humano. El androide levantó la vista al cielo, hacia la flota sarniana. Sus ojos brillaron con una luz dorada, y su voz, amplificada por el sistema planetario, resonó en todos los canales de comunicación. A las especies que observan. No tememos a la guerra, pero tampoco la deseamos. El que levante su mano contra la tierra, y enfrentará el juicio de la humanidad. Entonces, sin previo aviso, las naves humanas se alinearon en formación defensiva. No atacaron. Solo esperaron. El escudo de Gaia se expandió, abarcando la Luna y parte de Marte. Era una barrera viva, un muro de energía imposible de penetrar. El universo observaba en silencio. En mundos lejanos, los consejos imperiales debatían entre el miedo y la curiosidad. Algunos consideraban enviar emisarios. Otros, destruir el sistema solar antes de que fuera demasiado tarde. Pero nadie se atrevió. Mientras tanto, la Velora Prime permanecía atrapada, testigo forzada del renacimiento de un imperio que el tiempo mismo había olvidado. Sejra, con la voz apenas audible, susurró. Hemos despertado algo que nunca debió dormir. Trex la miró con una mezcla de piedad y resignación. No, capitana. No lo despertamos nosotros, ellos decidieron despertar. En ese momento, una sombra cruzó frente al sol. Una figura gigantesca, más grande que cualquier nave vista por ojos vivos, emergió del vórtice detrás de la Tierra. Era el último y más antiguo de los colosos, el Atlas Sus motores rugieron con un sonido que pareció resonar en el corazón de cada ser vivo. No emitía amenazas. No disparaba. Solo avanzaba, imponente, como un dios que regresaba de su sueño. En su casco, una inscripción antigua brillaba débilmente. Humanidad, aún aquí. Y en ese instante, todo el cosmos comprendió que el silencio de la Tierra había terminado. La galaxia entera contuvo el aliento. El coloso había despertado, y con él, el destino del universo cambió para siempre. Cuando el humo de las batallas se disipó, el universo entero se encontraba en silencio. Los imperios que alguna vez se consideraron invencibles, los Kal'un, los Zephirians, los Drapkor, estaban reducidos a murmullos dispersos en los bordes del espacio. En el corazón de la galaxia, flotaba el símbolo del nuevo orden, una flota humana compuesta por naves que parecían más monumentos que máquinas.
Sus superficies brillaban con un resplandor metálico que evocaba tanto respeto como miedo. Los alienígenas las llamaban los colosos del silencio, porque aparecían sin previo aviso, y, en cuestión de segundos, podían desactivar cualquier arma, cualquier flota, cualquier mundo. El almirante Iona Reyes, ahora legendario entre su gente, observaba desde el puente de mando del HMS Eternity. En su rostro no había satisfacción, sino una melancólica comprensión. Sabía que la humanidad no había ganado una guerra. La había sobrevivido. Lo que las razas alienígenas no entendían era que los humanos nunca habían deseado dominar, solo resistir. Y cuando se vieron acorralados por civilizaciones más avanzadas, su respuesta no fue la rendición, sino la creación. Crearon máquinas de pensamiento cuántico, armas de plasma gravitacional, escudos que absorbían energía estelar y, sobre todo, una voluntad colectiva tan fuerte que ni los siglos de oscuridad pudieron quebrarla. Mientras Reyes observaba las estrellas, recordó las palabras del primer contacto. Aquellos embajadores alienígenas, tan confiados, habían descrito a los humanos como una especie primitiva, aún atrapada en la ilusión de la individualidad. Pero lo que no comprendieron es que precisamente esa individualidad, esa capacidad de soñar, de temer y de amar, era la fuente de su poder. En los confines del sistema solar, las naves humanas habían comenzado a construir algo nuevo, un anillo de la humanidad, una estructura que uniría los mundos conquistados y los liberados, no por cadenas, sino por conocimiento. Los humanos compartían su tecnología con razas que antes los habían despreciado, les enseñaban medicina, física cuántica, agricultura estelar. No exigían lealtad, solo respeto. Y poco a poco, incluso los antiguos enemigos comenzaron a comprender. Los Zephyrians enviaron un mensaje de disculpa formal. Los Kalu'um pidieron formar parte del Consejo Intergaláctico que los humanos fundaban. Las viejas guerras quedaron registradas como advertencias, no como trofeos. Pero en el fondo de la galaxia, en un planeta cubierto de ruinas, un grupo de exploradores alienígenas descubrió algo que los dejó sin palabras, un museo humano construido mucho antes de la guerra, donde hologramas mostraban la historia de la humanidad. Desde las cavernas del Paleolítico hasta las colonias interestelares, la historia se contaba con crudeza y orgullo. En el último panel había una frase grabada en cientos de idiomas galácticos. No buscamos conquistar. Buscamos sobrevivir. Pero cuando nos empujan al abismo, nos convertimos en el abismo. Esa inscripción se convirtió en una leyenda. Los jóvenes alienígenas crecieron temiendo y admirando a los humanos, los llamaban los herederos de las estrellas. Las historias decían que los humanos no provenían de un solo planeta, sino que eran fragmentos del cosmos que habían cobrado conciencia. Décadas después, el almirante Reyes, ya anciano, fue invitado al Consejo Intergaláctico. En su discurso final, sus palabras resonaron en miles de sistemas estelares. El poder no nos hace superiores. Nuestra fuerza proviene de la empatía, del dolor, del deseo de construir incluso cuando todo se ha perdido. Si algún día olvidamos eso, entonces mereceremos el olvido. La multitud, compuesta por cientos de especies distintas, guardó silencio. En aquel instante, el universo comprendió que la humanidad no era solo una civilización más, era un concepto, una forma de existir. Cuando Reyes murió años después, su cuerpo fue llevado a la órbita de la Tierra, donde reposaba la primera nave de guerra humana, el Adesi. Su tumba orbitaba junto a ella, eternamente mirando hacia las estrellas que él había ayudado a pacificar. Los siglos pasaron. Las galaxias cambiaron, los imperios se disolvieron, pero las palabras de los humanos seguían grabadas en las academias estelares. Nunca subestimes a una especie que aprendió a amar antes de aprender a volar. Y así, el eco de la humanidad se extendió por los rincones del universo, no como conquistadores, sino como el recordatorio viviente de que el espíritu humano, incluso frente a lo infinito, nunca se apaga. Porque cuando los alienígenas hicieron contacto y vieron en los ojos de los humanos la chispa de lo divino, comprendieron una verdad que resonaría para siempre entre las estrellas. La humanidad no era la fuerza suprema por sus armas, y lo era por su alma.